Claro que sí. La película comienza con una emisión de televisión que habla sobre la Guerra de Corea en 1950. Al mismo tiempo se muestra una casa silenciosa, donde una joven embarazada se esconde dentro de un armario estrecho, conteniendo la respiración para no ser oída, justo cuando un hombre con sombrero vaquero entra en la habitación. Lo que ya se siente inquietante se vuelve rápidamente horripilante cuando el hombre presencia un momento trágico frente a él. Una mujer se quita la visión impactante deja a la embarazada paralizada por el miedo dentro del armario, obligándose a permanecer en silencio para que no la descubran. La historia luego se traslada al presente, en una universidad en Estados Unidos, donde se nos presenta a Sophie Park, una joven coreanoamericana que vive en Estados Unidos, con su familia desde la infancia y que ahora se matricula como nueva estudiante. En su primer día en el campus, un estudiante coreano se acerca a ella y la invita cordialmente a unirse a la comunidad estudiantil coreana, pero Sophie se siente incómoda porque, a pesar de su sangre coreana, no sabe hablar coreano en absoluto y apenas conoce su herencia, así que rechaza educadamente la oferta. Su plan de especializarse en historia estadounidense se trunca cuando descubre que la clase ya alcanzó su cupo. Decepcionada, Sophie regresa a su dormitorio y finalmente le recomiendan elegir otra asignatura, lo que la lleva a inscribirse en Historia de Corea del siglo XX como reemplazo. Dentro de su habitación, Sophie llama a su madre y le pregunta por qué nunca le enseñaron el idioma o la cultura coreana al crecer, solo para enterarse de que su madre tampoco fue enseñada por la abuela de Sophie y que incluso sus nombres coreanos fueron deliberadamente evitados, por lo que se consideró un futuro más seguro en Estados Unidos. Durante la llamada, Sophie escucha la voz de su abuela al fondo, claramente incómoda con el tema, insinuando que algo ha estado oculto en la familia durante mucho tiempo. Tras finalizar la llamada, la atmósfera tranquila en la habitación de Sophie de repente se siente extraña cuando nota agua filtrándose desde el techo, y mientras intenta comprobar de dónde viene, un golpe en la puerta la sobresalta. Cuando la abre no hay nadie, y la cierra pensando que alguien está gastando una broma, pero momentos después la puerta se abre sola, revelando a una joven llamada Ari-han, que resulta ser su nueva compañera de cuarto y compañera de clase. Al día siguiente, Sophie asiste a su primera clase y vuelve a encontrarse con el estudiante coreano, cuyo nombre es Brian Ko, junto con otros compañeros, incluidos Kwan y Fiona Payek. Poco después entra un profesor coreano y comienza las presentaciones, revelando que Sophie es la única estudiante sin un nombre coreano, mientras que todos los demás sí lo tienen. Esa misma noche, Sophie sale con sus nuevos amigos a un bar para relajarse y pasar tiempo juntos. En el ambiente distendido, Sophie admite honestamente que sabe casi nada sobre Corea, excepto por un nombre que cree es un nombre coreano. Pide a sus amigos que le ayuden a traducirlo, pero en el momento en que se pronuncia el nombre, ocurre algo extraño. El teléfono de Sophie reacciona como si hubiera sido cargado eléctricamente, creando un momento inquietante que nadie puede explicar. Durante el fin de semana, Sophie visita la casa de su abuela, donde también viven su padre y su madre, y cuando su abuela pregunta por su vida en el campus, Sophie cuenta cómo al principio se sintió decepcionada por no entrar en la clase de historia, pero que poco a poco se sintió mejor al acercarse a varios estudiantes coreanos. Esa conexión despierta el creciente interés de Sophie por la cultura coreana, e incluso la hace querer empezar a usar su nombre coreano. Pero al oír esto, su abuela reacciona con fuerza, enfadándose visiblemente, como si Sophie hubiera tocado sin querer un secreto que ella ha intentado desesperadamente mantener enterrado. Sin dar más explicaciones, su abuela se levanta bruscamente de la mesa y se va, dejando a Sophie confundida y perturbada. Tras la marcha de la abuela, el padre de Sophie confirma con vacilación que Sophie y todos los miembros de la familia sí recibieron nombres coreanos al nacer, pero que esos nombres se dejaron de usar deliberadamente. Él admite no poder explicar del todo la razón, ya que la decisión siempre vino por completo de su madre, la abuela. La madre de Sophie intenta suavizar la situación, explicando que la reacción de la abuela probablemente tiene sus raíces en un trauma profundo de su juventud, cuando sufrió tratos dolorosos durante la Guerra de Corea, un recuerdo que la ha acompañado hasta la adultez. Le pide a Sophie que intente comprender los sentimientos de su abuela. Siguiendo el consejo de su madre, Sophie finalmente reúne el coraje para acercarse a su abuela y disculparse. Durante su conversación, la abuela revela parte de su pasado. Explica que ella trajo intencionalmente a la madre de Sophie desde Corea a Estados Unidos cuando era niña para proteger a la familia de una maldición que, según cree, ha perseguido su sangre durante generaciones. Incluso hace prometer a Sophie que nunca use su nombre coreano, insistiendo en que esa es la única forma de mantenerlos a salvo.
Sophie, sin embargo, considera la explicación imposible de creer, y su incredulidad vuelve a elevar la tensión hasta que su abuela pierde el control y reacciona con dureza. La confrontación hiere profundamente a Sophie, dejándola enfadada y dolida, y decide abandonar la casa de su abuela esa misma noche. Abrumada por la emoción, Sophie conduce sin rumbo hasta detenerse en un bar para calmarse. Después de beber un rato, su atención se centra en un hombre que acaba de entrar y se sienta cerca. Sin darse cuenta, Sophie comienza a observarlo, especialmente al notar que parece ser coreano. Reuniendo valor, se acerca y tras una breve presentación, se entera de que su nombre es Jun, quien también resulta ser un recién llegado, como ella. La conversación fluye con naturalidad, haciendo que Sophie se sienta cómoda, y finalmente los dos se van del bar juntos. Al crecer el interés de Sophie por Jun, descubre que su inglés fluido proviene de haber asistido a un colegio internacional. Mientras tanto, Jun descubre que Sophie no habla coreano, a pesar de su herencia, lo que lo impulsa a ofrecerse sinceramente a enseñarle el idioma. Su cálida conversación continúa hasta que llegan frente al dormitorio de Sophie. Antes de despedirse, Jun expresa su deseo de volver a verla. Ya atraída por él, Sophie guarda su número sin dudar. Al día siguiente se encuentran de nuevo en un restaurante, marcando el inicio de su relación romántica. Su cercanía florece rápidamente en momentos afectuosos, y pasan a ser oficialmente pareja. En medio de su felicidad, Sophie le recuerda a Jun su promesa de enseñarle coreano, y Jun acepta con una condición: Sophie debe tener primero un nombre coreano. Unos días después de empezar a salir, Sophie presenta a Jun a su familia, que lo recibe calurosamente, especialmente su madre y su padre. Durante la conversación se revela que los antepasados de Jun vinieron de Seúl, la misma ciudad donde nació la abuela de Sophie. Sin embargo, a diferencia de la acogida amistosa de los padres de Sophie, su abuela mira a Jun con una intensidad inquietante desde el momento en que lo ve. Jun entonces saca un regalo para la abuela, cuidadosamente puesto en una pequeña caja, pero cuando la caja se abre y se revelan las cuentas en su interior, la reacción de la abuela es extrema. Grita histéricamente al ver las cuentas, como si el objeto hubiera despertado un trauma largamente enterrado. Incómoda por lo sucedido, Sophie sale para recomponerse, y Jun la sigue, tratando de consolarla y pidiéndole que comprenda el pasado de su abuela, mientras admite en voz baja que él mismo lleva un lado oscuro que no mucha gente conoce. Varios días después del incidente en la casa de su abuela, Sophie vuelve a su rutina universitaria, aunque sus pensamientos siguen consumidos por Jun, quien no se ha comunicado en absoluto. Durante una clase, de repente oye un susurro que llama su nombre desde atrás. Al voltear, ve a sus compañeros comportándose de forma extraña, mirando con la mirada perdida, como si algo estuviera terriblemente mal. Momentos después, Sophie despierta sobresaltada. Era solo una pesadilla. Busca su teléfono con la esperanza de encontrar un mensaje o llamada perdida de Jun, pero una vez más se enfrenta a la realidad dolorosa de que no ha sabido nada de él en días. Aún alterada, se levanta y camina hacia el baño para calmarse, pero se detiene abruptamente al pisar un fragmento de vidrio roto en el suelo. Una noche, tratando de distraerse, Sophie va a un karaoke con sus amigas. Mientras desplaza el dedo por su teléfono, Ari toma una foto de Sophie y Kwan, pero al mirar la imagen más de cerca, nota algo perturbador. El rostro de Kwan aparece borroso y oscurecido, como si algo invisible lo cubriera. Los sucesos extraños continúan cuando Sophie, ligeramente afectada por el alcohol, se queda fija en una pantalla de televisión que muestra lo que parece ser su propio reflejo en un lugar desconocido, parada junto a un hombre con sombrero vaquero y la cabeza inclinada. Cuando el hombre levanta lentamente la cara, Sophie siente una oleada de pánico y sale corriendo del lugar. Poco después recibe una llamada de su madre, informándole que ella y el padre están de camino a San Francisco por trabajo. Durante la conversación, su madre le pide a Sophie que revise a su abuela, que no ha estado en contacto por algún tiempo. Justo cuando Sophie llega a su dormitorio y está a punto de entrar, su abuela aparece de repente y la asusta, advirtiéndole con urgencia que tenga más cuidado. Sin dar muchas explicaciones, su abuela le pide que vaya a la casa como si hubiera algo importante que mostrarle. Al llegar, Sophie nota inmediatamente que la casa está oscura y desordenada, como si algo hubiera alterado su paz. Al subir al segundo piso de la casa oscura y desordenada, su abuela la conduce a un dormitorio y le entrega una fotografía antigua, pidiéndole que la observe con atención. En la foto, Sophie ve la imagen de una mujer colgada. Con voz pesada, su abuela explica que la mujer es su propia madre, quien se suicidó al comienzo de la historia, cuando tenía solo 19 años. La noche en que ocurrió, su abuela se había estado escondiendo dentro de un armario, mientras estaba embarazada de la madre de Sophie. Con los ojos aún llenos de trauma, la abuela le cuenta a Sophie que todos los eventos extraños que le están ocurriendo comenzaron en el momento en que se pronunció y compartió el nombre coreano de Sophie, abriendo sin querer el camino para que Jun regresara.
Según la abuela, Jun no es un hombre ordinario, como Sophie creía, sino una entidad del pasado que ha vuelto con profundo resentimiento hacia la línea de sangre de su familia. Revela luego un secreto largamente guardado. Varias generaciones atrás, uno de sus antepasados fue la pareja de Jun, pero la relación terminó en traición cuando se descubrió que la esposa de Jun tenía un affair. El desamor llevó a Jun a quitarse la vida. Desde ese momento su alma no encontró paz, transformándose en un espíritu vengativo, decidido a tomar venganza dirigiéndose a las mujeres de su familia, generación tras generación. El espíritu no solo las acecha, sino que invade lentamente sus mentes, haciéndolas perder el control hasta que se llevan la vida, porque Jun cree que solo en la muerte podrán ser sus compañeras en el más allá. La maldición finalmente alcanzó a la bisabuela de Sophie, y durante ese tiempo, el terror que soportaba creció cada día. Empezó a oír susurros, a sentir una presencia invisible y a vivir bajo una presión constante que erosionó gradualmente su cordura. La abuela de Sophie, que entonces era muy joven y estaba embarazada, solo pudo observar cómo su madre se deterioraba hasta que finalmente eligió sacrificarse, con la esperanza de que su muerte apaciguara la furia de Jun y protegiera a su hija y al nieto, no nacido de convertirse en las siguientes víctimas. Sin embargo, el sacrificio no rompió completamente la maldición, solo la retrasó. Tras esa tragedia, la abuela llevó a su hija pequeña, la madre de Sophie, y se fue de Corea para establecerse en Estados Unidos, con una nueva identidad, creyendo que la única forma en que Jun podría rastrear a sus descendientes era a través de sus nombres coreanos. Por eso prohibió a todos en la familia usar sus nombres reales y trató de borrar su pasado de los registros familiares. Pero todos esos sacrificios parecen inútiles ahora que el nombre coreano se ha pronunciado de nuevo, permitiendo que Jun regrese lentamente e ingrese a la vida de Sophie. Habiendo criado a Sophie desde niña, su abuela sabe cuándo miente y la presiona hasta que Sophie finalmente admite que sí compartió el nombre frente a Jun. Esa confesión solo refuerza la creencia de la abuela de que Jun ya los ha encontrado. Explica que la única forma posible de detener a Jun es descubrir su verdadero nombre, aunque ella misma no lo sabe, y no hay rastro de Jun en la historia familiar, como si su nombre hubiera sido deliberadamente borrado de su linaje. A la mañana siguiente, mientras Sophie sale de compras, voces susurrantes vuelven a llamarla por su nombre, sumiendo su mente en un caos mayor. El terror y las alucinaciones continúan escalando hasta que arremete contra un hombre con sombrero vaquero, creyendo que es Jun. Alterada, Sophie corre a casa solo para horrorizarse al ver a su abuela inconsciente en el suelo. La lleva de inmediato al hospital y, tras el tratamiento médico, el doctor explica que su abuela ha entrado en coma y le insta a contactar a sus padres lo antes posible. No mucho después, Jun aparece repentinamente ante Sophie. Abrumada por la culpa, Sophie se disculpa por todo lo que su familia hizo en el pasado, incluida la decisión de borrar el nombre de Jun de la historia familiar. Le suplica que detenga la maldición, pero Jun revela fríamente que desea una sola cosa, que Sophie muera, para que pueda ser su compañera eterna en el más allá. A pesar de la enorme presión, Sophie lucha por mantenerse tranquila y finalmente acepta su demanda con la condición de que Jun libere a su familia de la maldición y le conceda 48 horas para que sus padres puedan ver a la abuela recobrar la conciencia. Cuando Sophie intenta llamar a su madre, el número aparece inaccesible, dejándola sin opción más que enviar un mensaje de voz explicando que su abuela está en coma en el hospital St. Julian. Desesperada por respuestas, Sophie comienza a investigar el linaje familiar, examinando documentos históricos antiguos, pidiendo ayuda a su profesora, una mujer que puede leer coreano, y explicando que la búsqueda es urgente porque su abuela puede no tener mucho tiempo, y la historia de la familia siempre ha sido un secreto. En los registros, la profesora descubre un suceso trágico, fechado el 13 de octubre de 1902, cuando un miembro de la familia de Sophie se quitó la vida en una central eléctrica por electrocución. Su cuerpo fue luego encontrado sumergido en agua. Tras el incidente, la familia borró deliberadamente su nombre de los registros, lo que explica por qué el nombre de Jun nunca apareció en la historia familiar. Decidida a saber más, Sophie continúa su búsqueda en la biblioteca universitaria, aunque está cerrada por renovación, forzándose a entrar para revisar archivos históricos coreanos del siglo XIX. Ari llega pronto y se ofrece a ayudarla, ya que Sophie no puede leer coreano. Juntas finalmente descubren documentos que contienen el nombre Y1, revelado como el nombre coreano de su abuela, junto con pruebas de que su familia fue alguna vez rica e influyente. Mientras intentan profundizar, la electricidad se corta de repente, sumiendo la sala en la oscuridad y el pánico.
Sintiendo la presencia de Jun, Sophie pide urgentemente a Wari que lea los nombres familiares listados en los documentos uno por uno. Se pronuncian varios nombres, pero todos son incorrectos, lo que permite que la presencia de Jun se acerque hasta que Ari finalmente lee el nombre Cheil, que resulta ser el verdadero nombre de Jun. En ese momento, la entidad desaparece. Sophie corre de vuelta al hospital para ver a su abuela, pero Jun aparece otra vez y declara que saber su nombre no es suficiente para romper la maldición que ata a su linaje. Luego obliga a Sophie a ir con él al más allá y le entrega un cuchillo, exigiéndole que se quite la vida. Antes de que Sophie pueda hacer nada, su abuela recupera la conciencia, toma el cuchillo y se corta la garganta para salvar a su nieta. Su sacrificio es el mismo motivo por el que su propia madre se sacrificó, retrasar la maldición para que no reclame otra generación. Aunque el acto no destruye por completo el terror, les da a Sophie y a su familia tiempo para abandonar ese lugar y empezar una nueva vida bajo una identidad distinta. Tras perder a la abuela que la crió, Sophie finalmente entiende que la única forma de sobrevivir es seguir el mismo camino, alejarse del pasado y proteger el secreto de su familia a toda costa. Ahora Sophie carga con la pesada responsabilidad de asegurarse de que sus nombres reales nunca vuelvan a pronunciarse, sabiendo que la seguridad de su familia depende de lo bien que mantenga ocultas sus identidades.